Excelente sábado, un hermoso día, ¿no? ¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien? Muy bien. Espectacular, saludamos aquí a toda la audiencia. También quiero saludar a mis coequiper que hoy tuvieron un problemita personal, justo ambos, así que a Carlos, que seguramente nos está escuchando, que tuvo un problema con la nena, espero que se mejore pronto. Y también a Juan Manuel, también que hoy tenía su día libre, así que lo saludamos. También a todos los amigos que sábado a sábado nos escuchan por la radio. También quiero saludar a mi esposa, que está seguramente siguiendo el programa, a mis hijos, y a Emma también, mi hija más chiquita, que me dijo: papi, no te olvides de saludarme, y siempre la saludo. Así que bueno, comenzamos en este día con esa pregunta, ¿no? Existencial que nos hacemos todos los seres humanos. Yo una vez me la hice, más allá de estudiar por muchos años la palabra de Dios, estudiar un poco de la Torá, ¿no? También como estudian los judíos, y que es una pregunta existencial. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? ¿A dónde va? Muchos creen que la persona puede reencarnar, puede tener diferentes posiciones. La religión tradicional durante siglos ha enseñado que la persona muere y va a una especie de descanso donde puede componer su vida o arreglar su situación con Dios, y es como que San Pedro, que tiene la llave, te abre la puerta. Y yo te quiero decir que la Biblia no enseña eso. La Biblia, que es la palabra de Dios, las versiones originales, no enseñan eso. Y el mismo Jesús tampoco enseñó eso. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice. Pero usted tiene la verdad. No, yo no tengo la verdad. La verdad es la palabra de Dios, o para el pueblo judío el Antiguo Testamento, la Torá, es lo que dice. Las religiones enseñan y dicen muchas cosas, que tenemos que ir a un representante, a un intermediario, acercarnos a alguien para que nos lleve de la mano a Dios. Y la realidad es que Pablo le dijo a Timoteo que Jesucristo es el puente entre Dios y los hombres. Dijo: Jesucristo es el único que puede intermediar entre Dios y los hombres, dice Jesucristo hombre. Y Jesús en el libro de Lucas, si vos en tu casa tenés una Biblia, te invito a que puedas leer todo el capítulo de Lucas. En el capítulo 16 nosotros vamos a tomar una pequeña porción. ¿Por qué digo todo el contexto y el libro de Lucas en ese capítulo en particular? Porque la Biblia no se lee solamente una porción o se toma una parte, como a veces hacen muchos predicadores, que toman una porción y sobre esa porción hacen una historia. No, en realidad en el estudio sistemático de la Biblia dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces nosotros tenemos que tomar todo el capítulo, ir viendo, ¿sí? Y a través de la revelación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene a enseñarnos la palabra de Dios y a traernos luz a lo que el escritor quiso escribirnos para que nosotros lo entendamos. Porque la Biblia no es difícil. Los seres humanos la complicaron, en realidad. Y en el capítulo 16 Jesús empieza a hablar en esas parábolas, que las parábolas son como ejemplos de la vida real. ¿Viste cuando vos das un ejemplo de la vida real con algo que está sucediendo? Bueno, las parábolas son eso, son ejemplos de la vida real. Empieza a hablar al inicio del capítulo sobre un mayordomo, que es un mayordomo infiel, que su jefe lo echa. Entonces él empieza a perdonarle y condonarle deudas a sus acreedores para que
cuando se quede sin trabajo, alguien lo reciba, ¿sí? Jesús muestra ahí que la infidelidad de este hombre y la sagacidad de este hombre le permitió abrirse camino en la vida. Y después, más abajo, habla que nadie puede servir a dos señores, o sirves a las riquezas o sirves a Dios. Es verdad, para caminar en el camino de Dios uno tiene que conducirse de una manera diferente como se conducía este mayordomo infiel. Después sigue más adelante, incluso habla sobre el divorcio, ¿no? En una pequeña porción que dice que los fariseos le preguntan y le dicen si era lícito darle carta de divorcio a una mujer, y él le dijo que Dios se lo permitió por la dureza de su corazón. Y esto generó como una especie de controversia durante los siglos. Y la realidad es que Jesús no está diciendo que está bien o está mal el divorcio. Lo que estaba mal era que estos hombres se casaban en esa época con una mujer y se comprometían con una mujer para mantenerla, sustentarla, tener hijos y hacerse responsable, porque el matrimonio es responsabilizarme de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Y estos hombres, cuando se cansaban, la dejaban y la abandonaban, y ni siquiera le daban esa carta de divorcio para que ella pueda rehacer su vida, ¿sí? ¿Y qué pasaba en la antigüedad? Cuando una mujer era rechazada por un hombre, ya no tenía opción de nada. Y no es como ahora que en este mundo globalizado la mujer sale, puede conseguir trabajo, no, en esa época estaba condenada. Entonces Jesús lo que le dijo, ustedes no se hicieron responsables de ella y ni siquiera le dieron la carta, ¿me entienden? Entonces, por eso hay que comprender la Escritura. Y se ha hecho una controversia de que sí, que no. Dios no quiere, Dios quiere la familia, no quiere la desunión, no quiere la separación, por eso la creó, ¿sí? Y nos dio la sabiduría para buscarlo a Él, para que Él pueda hacer con mi vida y construir una familia a través de mi vida, ¿sí? Eso es lo que Dios le ordenó a Adán en el huerto del Edén. Le dijo a los dos, dice varón y hembra los creó, y les dijo fructifíquense, multiplíquense, ¿sí? Pero estos judíos, fariseos y muchos en esa época que venían a escuchar las enseñanzas de Jesús, tenían esa costumbre, se casaban, se cansaban de la mujer, como pasa ahora, y la despreciaban, ¿sí? Y la desechaban, con la posibilidad de que en esa época ella no podía volver a reconstruir, o era muy difícil retomar porque era mal vista, ¿sí? Entonces, continuamos, seguimos, y Jesús se para en un momento, volviendo a hablar del tema de las riquezas, de las cosas de esta vida, de lo que hacemos en esta vida, de cómo vivimos. Toca un tema álgido y complicado, que es el tema de la vida después de la muerte, ¿sí? Y da un ejemplo en Lucas 16, verso 19, comienza así, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. También había un mendigo llamado Lázaro que estaba a la puerta de aquel, lleno de llagas. Dos personas, un hombre rico, con mucha riqueza, con mucha esplendidez, todos los días hacía banquete. Imagínate que todos los días, como decir ahora, ya hoy todos los días comer asado, ya sos una persona rica. No, no tomás, hoy todos los días, el que hace todos los días asado, yo me acuerdo que en pandemia por ahí, viste que estábamos encerrados y por ahí hacías un miércoles y por ahí hacías un sábado y ya el vecino de enfrente te decía, tenés plata, Bueno, este hombre era más o menos así, pero usted se lo toma a gracia, pero es así. El evangelio no es una cosa de ser un tipo amargado.
Jesús vino a mi vida, trajo salvación, me dio vida eterna, cambió, y yo soy una persona normal, trabajo, me río, me divierto. Bien, los que me conocen saben. Y bueno, dice, y un mendigo Lázaro que estaba en la puerta de este mismo hombre, lleno de llagas. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían del hombre rico, y aún los perros lamían sus llagas. ¿Sabés que cuando una persona era rica en esta época, dice que comían con las manos, ¿sí? Se comía con las manos. ¿Y sabés con qué se limpiaban las manos? Se limpiaban con el pan, o sea, agarraban pan y se limpiaban. Entonces esas migajas, con gusto de la comida, caían al piso. Esas eran las migajas que este pobre hombre que estaba en la puerta quería comer. Y este avaro, ¿sí? Porque a veces los hombres somos buenos o somos avaros, ¿sí? Puede pasar, ¿bien? Y este hombre deseaba comer eso. Simplemente pedía que le juntaran esa y se lo dieran para comer. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió el rico y fue sepultado. Mirá la diferencia, ¿no? Jesús dice que el hombre pobre murió y fue llevado, vinieron los ángeles a escoltarlo al seno de Abraham. Y uno dice, ¿qué es eso el seno? Es un lugar de reposo que los judíos está en la Torá, dice que es donde van las personas justas, ¿sí? Bien. Y murió el rico y simplemente fue sepultado. O sea, dice que no fue escoltado por nadie. Por ahí tuvo un sepelio o como decimos nosotros, un velatorio con toda la pompa. Pero sin embargo acá Jesús dice que fue sepultado. En el Hades, dice Jesús, alzó sus ojos y estando en tormentos, o sea, el Hades es un lugar de tormento conocido como el infierno, ¿sí? Pero usted cree que eso existe, y si la Biblia dice que eso existe, yo lo tengo que creer. A muchos no les gusta, a muchos predicadores de la prosperidad y muchos predicadores que hablan ahora, muchos que hacen chistes, que son muy cómicos, ¿sí? Que hacen stand-up, no hablan del infierno. Hablan solamente de las cosas buenas, pero Jesús habló de las dos cosas. Y yo tengo que hablar de las dos cosas. Si no, soy un farsante y un mentiroso. Y bueno, y yo no quiero que Dios me condene por mentiroso. Bien, vamos, seguimos. Y alzando sus ojos, estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, imagínate la secuencia. Él estaba en un lugar horrible, atormentado. Y sin embargo allá, a lo lejos, vio que estaba el mendigo, ¿sí? Con Abraham. Abraham representa el padre de la fe en el cielo, ¿sí? Caminando. Esto no lo inventé yo, esto está en la Biblia, Jesús lo contó, ¿eh? Entonces el verso 24 dice, estando él dando voces, le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Imagínate, él encima, que ni siquiera hizo nada por este pobre hombre, estando en vida, estando muerto, siendo atormentado, pagando sus culpas, no estaba en el purgatorio como nos han enseñado. Yo vengo del catolicismo, nos han enseñado eso. Estaba en un lugar de tormento, dice Jesús. Y dice, estando atormentado, dice, y que me mande, que traiga el monje y que me traiga un poco de agua. Y Abraham le dijo, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro recibió males. ¿Se acuerdan que al inicio contamos cómo era la historia, no? Y ahora, este es consolado aquí, y tú eres atormentado. Verso 26, además de todo esto, dice, hay una cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar a vosotros aquí no pueden, ni pueden pasar para allá. O sea, él estaba viéndolos, pero entre uno y otro, dice, le dijo a Abraham, desde el cielo, desde este lugar, le dijo que no, había un abismo, que no podían, se podían ver, pero no se podían cruzar ni un lado ni de uno para el otro.
estamos hablando de dos personas que murieron, no estamos hablando de que esto es un sueño. Jesús le está contando sucesos de dos personas que murieron. ¿Bien? Eso no puede ser verdad. Está en la Biblia. Está. Lucas 16, en cualquier Biblia la pueden encontrar. Verso 27. Y dijo: te ruego pues que envíes a mi casa, a la casa de mi padre, le dice este hombre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. ¿Qué le está diciendo este hombre a Abraham? Le está diciendo: envía a alguno que resucite de los muertos, o mandalo al mendigo que resucite de los muertos, para que no vengan a este lugar. ¿Ves por qué la gente a veces dice: no, si realmente Dios existe, si realmente el cielo y el infierno existe, que me aparezca alguien, que me aparezca un ángel, que me aparezca alguien, que venga mi abuelita que murió y me cuente cómo es el cielo y cómo es el infierno, y no te aparece nadie? ¿Te das cuenta? Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué le contestó a Abraham? Porque nosotros a veces pedimos eso, pedimos una respuesta milagrosa y no pasa nada. Dice el libro de Hebreos que Dios habló de muchas veces y de muchas maneras, pero hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Dice que tengo 5 hermanos para que testifique de esto. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué le está diciendo Abraham? Agarren las escrituras, las sagradas escrituras. Cuando habla de Moisés y los profetas, está hablando de la Torá o de lo que nosotros hoy tenemos como la Biblia, ¿sí? Óiganlos. Entonces le dijo: no, padre Abraham, si alguno fuere de entre los muertos se arrepentirán, le dice este hombre que estaba siendo atormentado. Y mirá lo que le dice en esta parábola, lo que le dice Abraham a este hombre, ¿sí? Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de los muertos. Y la pregunta es: ¿cuándo oímos a Moisés y a los profetas? Seguramente este muchacho se deben haber preguntado. Mucha gente se debe preguntar: ¿por qué estoy en este lugar y nadie me dijo nada? ¿Por qué usted está en ese lugar diciendo lo que está diciendo hoy? ¿Sabes por qué? Porque yo estaba muy cómodo en mi trabajo. Yo, los que me conocen, trabajo para el rubro inmobiliario. No me iba mal. Hasta que un día, hace bastante tiempo, que Dios me habló. Y Dios me habló y me llamó para que traiga estos mensajes y le cuente a la gente lo que dice realmente la palabra de Dios. Pero para usted es fácil. No es fácil. No es fácil. Pero acá estamos haciendo este trabajo, el trabajo de que la gente oiga a Moisés y los profetas, a la palabra de Dios, y tenga la posibilidad de no ir como este hombre a ese lugar, porque eso es lo que realmente pasa después de la muerte. Después uno puede imaginarse un montón de otras cosas. Puede hacerse como en la Torre de Babel, que se hicieron una torre y dijeron: vamos a llegar a Dios y vamos a llegar al cielo, Génesis 14, y no llegaron. Puedo crearme mi propio Dios, mi propia forma de ver a Dios, mi propia forma de acceder a Dios. Yo la otra vez escuchaba a un maestro que te invito, que si te gusta escuchar, podés buscar Paul Washer se llama, es un maestro muy conocido, bíblico, de las Escrituras, y decía que lo que nosotros, las personas, tenemos que conocer son los atributos de Dios. La gente solamente tiene que Dios es amor. Y como Dios es amor, en nombre del amor,
nos va a permitir todo y nos va a permitir ingresar de cualquier manera o de cualquier forma. Eso es lo que nos enseñó, lo que nos dejó la religión tradicional. Dios nos acepta tal cual como sos. Dios ama el pecador y aborrece el pecado. Eso no está en la Biblia, ¿sí? Eso no es así, no está. Dios ama al ser humano, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también la otra cara de viste, yo soy de la época de los cassettes. El cassette tenía el lado A y el lado B. El lado A es que Dios es amor, pero el lado B también que es justo, y que al ser justo no puede dejar sin justicia aquel que ha pecado o ha hecho mal. Y Pablo dice en Romanos 3 que por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por eso cuando uno ve la pasión de Cristo y uno ve que murió en la cruz y sé que ese día a las 3 de la tarde se oscureció todo y se vino, ¿por qué? Porque todo el pecado de la humanidad y toda la culpabilidad de la humanidad fue cargada en esa cruz, en ese hombre. Por eso cuando Jesús murió dijo, consumado es, se terminó. Y ese es por eso él mismo se propuso, como yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Imagínate en medio de Jerusalén, donde el camino para los judíos era Moisés y los profetas, y él diga, yo soy el camino. Que la verdad para esta gente y para nosotros, que te diga, yo soy la verdad. Ninguna religión en el mundo puede decir que tiene la verdad. Dice, la verdad posiblemente sea haciendo esto, o practicando tal cosa, o meditando esto, o leyendo esto, o haciendo ciertos actos y rituales, podés alcanzar la verdad o la iluminación, como suelen decir algunos. Sin embargo, Jesús mismo se paró y les dijo a sus compatriotas, en los cuales sabían que Moisés y los profetas y las escrituras eran la verdad, él le dijo, yo soy la verdad. Y yo soy el camino. También el camino para los judíos ortodoxos era y es la Torá, Moisés y los profetas. Sin embargo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y soy la vida. Por eso acá se está hablando de una segunda vida, porque acá pudimos ver en este pedacito de parábola que Jesús cuenta que hay una vida después de la muerte, una vida de pago por las culpas o una vida de paz y alegría y, como dice el libro de Apocalipsis, donde Dios enjuagará toda lágrima, donde no habrá enfermedad, donde no habrá... ¿Sí? ¿Y qué podemos sacar de este pedacito? A mí me gusta escarbar un poquito, ¿no? Y por ahí el verso 23 dice que el Hades es un lugar de tinieblas, un lugar de tormento. En el verso 24 dice que él estaba en una llama, estaba sediento en un lugar, ¿sí? El libro de Apocalipsis habla de una llama que no se apaga. Dice que el verso 25, Abraham le dice que después de su muerte el rico estaba siendo atormentado y sin embargo Lázaro estaba siendo consolado. Entonces nos encontramos acá con que pasa algo después que uno se muere. Científicamente está comprobado que la persona cuando muere pierde peso. Muchos han comprobado que algo sale. Entonces, lo que dijo Jesús es verdad, claro. Seguimos. Porque antes la ciencia utilizaba la Biblia para reírse. Hoy la ciencia utiliza la Biblia para encontrar cosas, hallazgos como arqueológicos y de diferentes tipos son utilizados, son encontrados a través de la Biblia, ¿sí? Y el verso 26 dice, hay una diferencia y una distancia entre ambos, ¿sí?
que es ese abismo, ¿no? Que él vio que aquel estaba pasándola bárbaro y él estaba siendo atormentado, sediento y siendo de una manera penosamente maltratado, ¿sí? El verso 27 dice: el atormentado le pide que envíen a alguien de los muertos para contarle a su familia lo que le estaba pasando. Pero Abraham le dice que si no creían en Moisés y los profetas o en la predicación de la palabra, hoy lo que estamos haciendo es llevando un mensaje para que podamos, o puedas, vos que estás escuchando, recapacitar y pensar y decir: ¿y si esto es verdad? Nadie tiene la vida comprada, nadie puede saber cuánto puede pasar en esta humanidad. Y vamos son 13:28, vamos a ir a un corte. Y quiero dejarte para que pienses, para que recapacitemos en esto. ¿Hay vida después de la muerte? 24 horas en www.radioveo.com.ar. Se volvió un lujo. La extinción programada del obrero. No es crisis existencial, es exilio del sentido. Nos sacaron del guión básico: nacer, trabajar, criar, morir. Nos dejaron sin porqué. Antes, un obrero mantenía a su familia. 5 hijos, casa, vacaciones modestas, pero dignas. Hoy, 2 adultos con posgrado apenas pagan el arriendo. No pueden tener hijos, no tienen tiempo, no hay margen. Y encima, les dicen que fue elección. Nos venden que no tener hijos es libertad. Que alquilar de por vida es movilidad. Que trabajar 12 horas en algo que odias es realización. Pero eso no es libertad. Es marketing sobre la miseria. Es precariedad emocional vestida de empoderamiento. Lo que pasa no es que estemos perdidos, es que nos quitaron el mapa. Antes la vida tenía una lógica sencilla, humana. Nacías, trabajabas, formabas familia, envejecías, morías. No era poesía, pero al menos era posible. Hoy, ese guión está roto. Tener hijos es un lujo, criar, un privilegio, planear a futuro, un acto de fe. Y no lo rompimos nosotros, lo rompió el sistema. La baja natalidad en Chile y Colombia no es casual. En 2024, Chile alcanzó una de las tasas de fecundidad más bajas del planeta, 1.16 hijos por mujer. En Colombia se registraron 445.000 nacimientos, la cifra más baja desde que existen registros. No es que no queramos tener hijos, es que ya no se puede. Los técnicos lo dicen con tono de progreso. La mujer se incorporó al mercado laboral, como si fuera conquista. Como si ese ingreso no hubiera sido otra forma de ajustar el sueldo familiar, bajar el costo de la mano de obra y estirar el mes con 2 sueldos que valen menos que uno de antes. ¿Y criar? Dale, ¿quién puede? Si con suerte podés pagarte la ansiedad. El trabajo que no termina en la calle, sigue en la casa, doble jornada, 0 red. Se metió a la mujer en el engranaje sin quitarle ni una carga doméstica. Y encima, hay que agradecerlo, hay que postearlo. Hay que sentir que se está empoderada, aunque no se llegue, aunque no se duerma. Si yo fuera mujer, no pariría ni loca. ¿Para qué? ¿Para traer a alguien que va a ser explotado, medicalizado, evaluado, etiquetado y culpado desde el jardín hasta la jubilación? El discurso de cada quien elige su vida es cínico, porque nadie elige renunciar a la posibilidad de amar sin miedo a la factura. Nadie elige hipotecar el deseo por sobrevivir. Nos quitaron la posibilidad de dar sentido, no el sentido zen de la autoayuda, el sentido básico. No el de la autorrealización con frases bonitas, el de siempre, sostener a alguien, cuidar a otro, dejar algo más que deuda. El obrero ya no puede reproducirse, y no por biología, por economía, por diseño. El sistema convirtió al trabajador en un loser, en alguien que solo sirve si produce, pero que molesta si quiere algo más. No tiene casa, no tiene barrio, no tiene comunidad, solo fuerza de trabajo. Y cuando no alcanza, lo culpan por no haberse reinventado, por no vibrar alto, por no hacer coaching.
Hay días en que uno no sabe si está triste por no tener hijos o por no tener con quién soñarlos, porque el problema ya no es no tener, es no poder imaginar que alguna vez se podrá. La narrativa es violenta. Si tenés hijos y sos pobre, sos irresponsable. Si no tenés hijos, sos egoísta. Si trabajás en 2 empleos, no te quejes. Si descansás, sos flojo. Si no llegás, es tu culpa. Todo está diseñado para que no puedas ganar. El sistema apagó el deseo de futuro, y lo hizo con anestesia emocional. Nos metió miedo. Nos convenció de que es mejor vivir solos, sin vínculos, sin dependencias. Porque cualquier intento de amar, cuidar o criar cuesta y molesta. No estamos viviendo menos porque no queramos. Estamos viviendo menos porque lo volvieron inviable. La vida obrera no se extinguió sola. La apagaron con la excusa de que era anticuada. Y si tener hijos se volvió irresponsable, entonces vivir se volvió inviable. Y eso no es modernidad. Es exterminio con sonrisa de progreso. Esta columna fue escrita por Manuel Fernando González Villamil. Buenísimo. Quise compartir esto que pasó, lo vi hoy a la mañana, porque me pareció interesante. No sé si tiene que ver con el tema o sí, porque Dios hace las cosas como quiere. Le estaba diciendo a Tomás que este video lo vi hoy a la mañana y me pareció interesante porque apaga un poco el mandato de Dios hace casi 6.000 años cuando le dijo al hombre y a la mujer: multiplíquense, fructifíquense. Yo cuando me preguntan ¿cuántos hijos tenés? 5, y me miran y me dicen no tenés televisor. Me dicen, ¿viste? Sí, Tomás se ríe. Y es una cosa de loco. Y no es así. O sea, nosotros con mi esposa hemos decidido, cuando nos casamos, hemos decidido formar una familia y hemos decidido obedecer a Dios. Y Dios nos dijo que nos multipliquemos, que seamos fructíferos. Y ser fructífero en una pareja es tener hijos, ¿sí? Ay, pero yo tengo mi perrito, mi gatito. Es tu decisión, pero no es lo que Dios mandó al hombre y a la mujer. Y viendo esto me di cuenta de que el sistema es un poco ese enemigo que hablaba el otro sábado, mi hermano querido amigo Juan Manuel, que ese es el sistema, ¿sí? Es ese enemigo del hombre y la mujer. Y cuando uno se pone a pensar y a meditar y a reflexionar en la vida, terminamos pasando la vida como una vez se lo escuché a alguien que dijo: esa línea que aparece en la lápida de una persona, aparece el nombre de la persona, dice excelente padre, excelente obrero, trabajador, excelente marido, excelente hijo, excelente nieto, y dice 1900 tanto, guión 2000 tanto. Entonces la vida del ser humano, del hombre y la mujer, termina siendo ese guión, esa rayita, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que por ahí terminamos como este rico, que tuvimos todo, y terminamos en un lugar feo. O como este hombre, Lázaro, que no era cualquier hombre, porque dice que fue escoltado por los ángeles al seno de Abraham. Era un hombre de fe, era una persona que había creído a la ley y a los profetas, por eso fue escoltado por los ángeles al cielo o al seno de Abraham o al cielo. Tenemos la historia en la cruz, cuando Jesús es crucificado, a un ladrón de un costado lo insultaba y lo agredía. Sin embargo, el otro que estaba al lado le dice: escúchame, nosotros estamos acá y merecemos la culpa de lo que nos está pasando. Pero este murió y no es culpable de lo que hizo. Y lo mira y le dice: Señor,
ten misericordia de mí cuando vengas en tu gloria. Primero lo reconoció, porque cuando vos en esa época le decías a alguien Señor o Kyrios, le estabas diciendo tú eres el Rey, tú estás por sobre todas las cosas en la vida, en mi vida y en la vida de todos. No eres culpable, yo sí soy culpable y estoy muriendo aquí porque soy culpable. Eran ladrones. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso, en este lugar. Se reconoció culpable, lo reconoció a él como Señor y lo reconoció que él estaba muriendo y no tenía la culpa de la muerte que estaba recibiendo. Los 3 pasos, que es el arrepentimiento, es la metanoia, es volver a Dios. Reconocerme culpable, que no soy un santo. Reconocerme eso. Segundo, que necesito un Señor y un Salvador. Y Él tomó mi lugar en la cruz y que lo necesito. Eso es lo que hizo este hombre. Bien, y seguramente este que vimos en la historia también. Y vamos a ir un poquito, introduciendo un poquito más al estudio, ya que hoy tenemos esa posibilidad. En realidad la palabra Hades técnicamente no es el infierno en los originales. Se conoce como lago de fuego, o es un lugar que llamado en hebreo Gehenna. Sí, esto también se habla en Marcos 9, en el 43-44, Jesús habla de ese lugar Gehenna, o del griego al hebreo el valle de Himón. ¿Qué es ese lugar? Era un lugar donde en las murallas en Jerusalén, donde se hacían sacrificios humanos antes, en la antigüedad, al dios Moloch. ¿Sí? Era un dios en el cual les pedía que trajeran a los niños y los quemaban y sacrificaban personas. ¿Sí? Eso está en la escritura, en las Sagradas Escrituras, en el libro de Crónicas. Pero era también un vertedero de basura donde se quemaba esa basura y el desperdicio. ¿Sí? Era un lugar de fuego humeante donde los gusanos, ¿sí?, del valle imagínate esa imagen gráfica, ¿sí?, de este lugar Gehenna. Era un lugar de fuego constante, humeando, y donde gusanos estaban comiendo la pudredumbre, ¿sí? O sea, imagínate el tormento de este hombre muerto, de esta alma que estaba en ese lugar, estaba siendo comida por los gusanos. Esto es lo que refleja la traducción. Y encima estaba siendo atormentado y en ese fuego, ¿sí? El libro de Apocalipsis también habla de eso en el capítulo 20. Y no se espera que la persona vaya directamente a ese lugar. Dios no espera eso. Dice que Él no quiere que ningún hombre se pierda, ¿sí? Dice, bueno, Mateo 27, vamos a ver qué pasó, porque en el único momento que los muertos resucitaron, viste que acá este hombre le dice que resuciten y que vayan los muertos a predicar a sus familiares. Bueno, en el único momento que resucitaron muertos y que salieron a ver a sus familiares y que le contaron cosas, fue cuando murió Jesús. Dice Mateo 27:46, dice, cerca de la 9ª hora Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, que esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz Jesús fue dejado, Dios le dio la espalda. ¿Sí? Por eso hoy Él te puede decir que Él estuvo solo o sola como estuviste vos. Y algunos de los que estaban allí al oírlos dijeron, a Elías llama. ¿Sí? Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, lo empapó con vinagre, que eso la historia se lo ve, ¿sí? Y le dio de beber y le dijo,
viene Elías a librarte, dice, mas Jesús, habiendo otra vez, clamó a gran voz y entregó su espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo, el templo de Jerusalén, el velo se rasgó no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido, ¿sí? Dice la palabra que aquellos que hemos creído en el Señor, dice, dormiremos. Sí, la palabra no habla de que la persona muere y es sepultada solamente como pasó con este rico, sino dice que algunos durmieron, dice Pablo. Los creyentes dice que duermen. Bien. Y los cuerpos de los santos se levantaron. Imagínate vos que un familiar tuyo que durante toda la vida te habló que te acerques a Dios, que leas la palabra, que ores, que entregues tus hijos a la presencia de Dios, se murió, ¿sí? Se durmió, dice la Escritura. Pero cuando Jesús resucitó, murió, dice que entregó su espíritu, todas estas personas salieron y te cae el familiar, ¿viste? Vos decís, no, creo o reviento, es así. Bueno, esto es lo que pasó. Dice que vinieron a la ciudad santa y aparecieron muchos. Fue el único momento que sucedió eso. Después no volvió a suceder en la historia, ni antes ni después, ni va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque Dios está mostrando que Él era realmente el único camino. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y es para pensar. Por ahí vos que estás del otro lado decís, este se volvió loco. ¿No tenía otra cosa que hablar? ¿No tenía otra cosa que contar? ¿No tenía algún chiste, alguna cosa para decir que vino a traer esto? Y si realmente esto es así, no, es que si yo te lo estoy diciendo es porque creo que esto realmente es así. Y mirá lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Pero usted habla de la Biblia, vos hablás de la Biblia, vos estás... Y sí, porque la Biblia o la palabra de Dios, las sagradas escrituras, son muy importantes, sobre todo para aquellos que dicen que quieren saber de Dios. El que no quiere saber de Dios, no importa, toma lo que le dicen o busca el camino de la iluminación, ¿sí? Pero el camino de la iluminación es encontrarse con el Dios de la luz. Si no, estás en tinieblas o estamos en tinieblas. Apocalipsis capítulo 20, ¿qué pasa? Apocalipsis es un libro en el cual el apóstol Juan lo quisieron matar, lo metieron en aceite hirviendo, pensando que estaba muerto, lo sacaron y no estaba muerto. Entonces dijeron, bueno, a este viejo con 90 y pico de años, tirarlo en la isla de Patmos. Lo tiraron en una isla solo y ahí el Señor mismo se le apareció y le reveló el libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, ¿sí? Y él empezó a escribir. ¿Cómo que le reveló? Empezó a tener visiones. ¿Sabés qué son visiones? Sueños. Cuando vos tenés un sueño extraño que no conocés, ¿qué haces? Agarrás Google o le preguntás a la bruja cucaracha a ver qué te dice. No, cuando uno recibe, y esto los sabios judíos le prestan atención. Dice que Daniel tuvo un sueño, una revelación, y dice que estuvo 21 días ayunando, pidiéndole que Dios le responda y le dé interpretación de esa visión. Y esa visión era una visión para su pueblo en el futuro. Eso está en Daniel capítulo 10, ¿sí? Vamos, que ya estamos cerrando. Dice 21, dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena, y prendió al dragón, la serpiente antigua, y al diablo y Satanás, ¿sí? Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y selló sobre él, o sea, selló ese lugar para que no engañase más a las naciones. ¿Ves? Este sistema está siendo engañado por este individuo que todavía está suelto. Hasta que se cumpliesen los 1000 años,
y debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos sentados en ellos que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados y que causa testimonio por la palabra de Jesús y la palabra. ¿Cuántos hermanos y gente que están siendo muertos en Medio Oriente por predicar? ¿Y cómo son muertos? Son decapitados, ¿sí? Esto fue escrito hace casi 2000 años. Por eso es una revelación. Y dice, y los que no habían adorado a la imagen de la bestia ni su imagen y recibieron la marca en sus frentes y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto está siendo algo, está siendo real hoy. Estamos próximos a esta marca que está hablando acá. Ese chip Neuralink y que marcás y que tocas con la mano, donde la Escritura hace 2000 años dijo que no se va a poder comprar ni vender si no se ponen ese chip y esa cosa en la mano derecha y en la frente. Todos lo tomaron a risa durante siglos. Durante siglos la gente se rió de eso, y esto está sucediendo ahora. Y lo escribió Juan hace 2000 años. Y dice: bienaventurado aquel santo que tiene la primera resurrección y la segunda muerte. Acá está hablando de esa segunda muerte, que es la que le pasó al Lázaro y al rico, ¿sí? Que no tienen potestad, aquellos que bienaventurados los que no tienen parte de la segunda muerte, ¿sí? El verso 7 dice: 1000 años cumplen Satanás, pero quiero ir a cerrar. En el verso 10 dice: y el diablo que engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, ese que mismo que Jesús habló de Segena, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Jesús lo contó, pero después, años después, se lo reveló a Juan en este libro, ¿sí? Y estos personajes que habla acá, la bestia, el falso profeta, que la gente se ríe y que se ha mofado y que ha dicho: pero esto son cuentos, son fábulas. Estas son cosas que están sucediendo ahora. El falso profeta ya está caminando entre nosotros. Lo que acá la Biblia llama la bestia está caminando entre nosotros. Estamos siendo llevados a una economía mundial, como habla acá, a esa marca. Es simple, amigo, amiga que me estás escuchando. ¿Cuánto tiempo hace que tenés ese billete físico en la billetera y no lo gastás porque usás la aplicación? Esto tiene cumplimiento, ni una tilde de mi palabra pasará. Así que vamos a orar, porque Dios nos llamó a orar y a que Dios tenga misericordia para que no visitemos este lugar, sino que seamos como le pasó al mendigo, ser escoltados por los ángeles al cielo de Dios. Padre, te damos gracias por esta tarde. En el nombre de tu Hijo amado Jesús venimos ante tu presencia, sabiendo que tú eres real. Yo por lo menos creo que tú eres real. Sé que tú me has hablado, como hiciste con Moisés, como hiciste con muchos, en los cuales le hablaste de una manera milagrosa, y yo eso lo creo. Y sabemos y creemos, por lo menos yo, en tu palabra. Y sé que esto tiene cumplimiento, y te pido, Señor, que aquellos que han escuchado esta palabra puedan ver realmente que tú eres real y puedan volverse antes de que sea demasiado tarde. Porque el rico tuvo la posibilidad y no cambió, no se transformó. Sin embargo, el mendigo sí esperó, y cuando le llegó su turno fue al cielo contigo. Padre, te damos gracias, te pedimos una bendición especial sobre cada familia, sobre cada persona que hoy se dispuso a continuar a escuchar el programa, o que por ahí va a compartir este programa con alguien más. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y te damos muchas gracias también. Te pido una bendición especial por aquellos que con sus ofrendas colaboran para que
podamos hacer este programa, para que podamos continuar en el aire de esta radio. Padre, no invitamos a nadie, a ninguna iglesia, a ninguna religión, a pertenecer a ningún grupo. No quiero seguidores, quiero que te conozcan a ti y que te sigan a ti. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, nos despedimos, nos estamos ya despidiendo, faltan 5 minutos. Te quiero invitar a que puedas ver este programa aquí en Radio Veo. También, si querés, en nuestro canal personal de YouTube es @Voz que clama en el desierto 2025. Es un canal nuevo en el cual vamos a replicar los programas de radio, y también seguramente en estos próximos días comenzamos con los devocionales diarios. Son 10 minutos de compartir una porción de la palabra de Dios para que puedas, y hacer una oración para que puedas arrancar tu día. Esos devocionales salían antes a las 6 de la mañana, así que a la mañana de lunes a viernes ya podés empezar con algo y reflexionar. Jesús le dijo a Satanás cuando lo tentó: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y la palabra es la Biblia. Así que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, que tengas una excelente semana, y nos vemos el próximo sábado 13 horas en Radio Veo. Dios te bendiga. Estás en Veo, donde